Buenas tardes, soy la doctora Patricia Cardoso, médica de planta de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Vamos a comenzar a introducir este tema que es tan importante también, como es cómo debemos abordar en una primera instancia al paciente intoxicado. Los cuadros de intoxicación en los pacientes pueden ser evidentes cuando existe el relato de una antecedente exposición, pero muchas veces la anamnesis no cuenta con este dato. Entonces pasan a ser un diagnóstico diferencial ante un cuadro clínico sin diagnóstico definido. Del total de las intoxicaciones, más del 50% ocurren en la edad pediátrica, especialmente cuando los niños comienzan a deambular y tienen la posibilidad de llegar a más elementos, hasta aproximadamente los 5 o 6 años. En este caso, en general, son accidentales. Las intoxicaciones se pueden considerar como agudas, subagudas o crónicas, accidentales o intencionales, en las cuales se incluye el intento de suicidio o el homicidio. En un ámbito doméstico, donde en general se intoxican los niños, en el ámbito también laboral, durante un viaje o en otras situaciones. De acuerdo a la sustancia, las más frecuentemente registradas por nuestra unidad son, desde el punto de vista pediátrico, los productos de uso doméstico, como insecticidas, detergentes. También están los farmacológicos o la medicación folclórica y las alimentarias, ya sean alimentos contaminados, plantas tóxicas, hongos tóxicos y otros. También tenemos exposición ambiental como gases tóxicos, como el monóxido de carbono, como ejemplo más frecuente, los plaguicidas y otros, las toxinas por animales ponzoñosos y las sustancias de abuso. Tenemos que tener en cuenta algunos toxidromes para poder reconocerlos. Esto nos va a ayudar mucho a detectar, por ejemplo, un cuadro extrapiramidal donde el paciente puede presentar hipertonía, rueda dentada, puede presentarse a veces ante cuadros de ingesta de haloperidol o metoclopramida, y son cuadros que evolucionan como PUCES, con aparición y desaparición de síntomas durante un tiempo prolongado. Un cuadro serotoninérgico, que puede ser secundario a ciertos antidepresivos, pero también a otras sustancias, en el cual tendremos alteración del sensorio, fenómenos neurológicos y fenómenos neurovegetativos. Aquí en general no va a faltar la hiperreflexia y el clonus junto con la midriasis. El sedativo hipnótico, que puede ser debido al alcohol u otros fármacos, por ejemplo. El simpático mimético, donde tendremos taquicardia, midriasis, entre otros síntomas, como podría ser por una sobredosis de salbutamol. El colinérgico, en este caso puede haber diaforesis, miosis, diarrea, hipersecreción, como en el caso de órganos fosforados. El síndrome anticolinérgico, la alucinosis, como puede ser en algunas drogas, por opioides, con la tríada de miosis, depresión respiratoria y depresión del sensorio. Con respecto a las sustancias de abuso, quiero hacerles un comentario que me considero importante. En estos últimos años, desde la unidad de toxicología de nuestro hospital, hemos observado un aumento en el número de niños pequeños con screening de drogas en orina positivos para cocaína. La vía de ingreso no es solamente como pasaje mamario, sino también se considera como resultado de la impregnación de la ropa o la piel de los cuidadores o de los fomites en el hogar, con quienes el niño se contacta. Se han observado desde cuadros similares a una meningoencefalitis o apneas, hasta cuadros mucho más sutiles, como por ejemplo una leve somnolencia sin otra sintomatología, sin midriasis, sin taquicardia.
La anamnesis va a incluir datos del paciente, la edad, el grado de nutrición, las comorbilidades, el antecedente de otra intoxicación va a ser muy útil, el tipo de toxina, la cantidad, la vía de exposición, sea oral, inhalación, cutánea, ocular, parenteral, el tiempo de exposición, hace cuánto fue el suceso, maniobras que se realizaron antes de la consulta, sea por ejemplo vómito provocado realizado por los padres en la vivienda. Al examen físico será importante los signos vitales, el patrón respiratorio, por ejemplo, ante una acidosis metabólica podemos observar la hipernea, el sensorio, las pupilas, la piel, con su coloración, transpiración, temperatura, las mucosas, sea sequedad o hipersecreción, búsqueda de signos neurológicos. Entre los signos neurológicos tenemos a nivel ocular, las pupilas, debemos observar si existe midriasis, miosis, reflejo oculomotor enlentecido, si existe nistagmus, el tono muscular, si existe por ejemplo hipertonía o hipotonía, los reflejos osteotendinosos, si están aumentados o disminuidos, el signo de la rueda dentada en caso de extrapiramidalismo, el clonus, el temblor fino, el trastorno del habla, los trastornos del equilibrio. Además tenemos que hacer una buena evaluación cardiológica y observar otros hallazgos como puede ser el olor de un producto en la ropa del paciente y otros. En un primer momento deberemos estabilizar al paciente si así lo requiere. En el paciente con depresión del sensorio deberemos considerar la hipoglucemia y en caso de presentar miosis considerar también intoxicación por opioide para la administración rápida de naloxona. La mayor parte de las intoxicaciones no cuentan con un antídoto, por lo que es importante el sostén adecuado del paciente hasta que ceda el cuadro. En un primer momento, si la exposición del tóxico fue en la piel, se deberá realizar la decontaminación de piel y mucosas. Como primera medida, retirar la ropa contaminada, lavado de arrastre, no de inmersión, durante 20 minutos por lo menos. Esto es con agua tibia, no caliente y sin frotar en forma fuerte para no aumentar la absorción. Y todo con protección del profesional de la salud que lo está realizando. Si hay que realizar el lavado ocular, es con solución fisiológica también durante 20 minutos. Si la exposición del tóxico ha sido por vía oral, se debe realizar la decontaminación gastrointestinal. En general contamos con vómito provocado, lavado gástrico, carbón activado, que puede ser o no seriado, purgante salino, e irrigación intestinal total. Con respecto al vómito provocado, el jarabe de ipeca, que tiene muchísima eficacia, ya no se utiliza durante los últimos años. Se puede provocar el vómito provocado con un baja lengua, especialmente ante ingesta de alimentos contaminados o comprimidos de baja disolución que no pudieran posteriormente progresar por una sonda nasogástrica en caso de realizar lavado gástrico. Las contraindicaciones de este procedimiento son en el niño que aún no deambula para evitar la aspiración, la enfermedad neurológica, los hidrocarburos o los cáusticos. El lavado gástrico se realiza, si es en paciente lúcido, se coloca la sonda nasogástrica, debe ocultarse minuciosamente para determinar que no esté en vía aérea la sonda. En un paciente con deterioro del sensorio se protege la vía aérea con tubo endotraqueal y este procedimiento se realiza con solución fisiológica hasta obtener un líquido claro. Las contraindicaciones del procedimiento será la ingesta de hidrocarburos, de cáusticos o una cirugía esofágica reciente. El carbón activado es un excelente método de descontaminación. Actúa por absorción del tóxico. La dosis en niño es de 1 gramo por kilogramo. La dosis en adolescentes y adultos va desde los 25 a 100 gramos, de acuerdo a la cantidad ingerida. En general se administra como una monodosis, pero en algunos casos indicamos el carbón activado seriado.
sobre todo en drogas con circulación enterohepática, como por ejemplo la carbamazepina, o para realizar lo que denominamos los toxicólogos diálisis intestinal, entre comillas, como por ejemplo el fenobarbital. También cuando hay grandes cantidades de fármacos o fármaco bezoar, por ejemplo la aspirina, también la carbamazepina, etc. Las contraindicaciones son pocas, pero hay que evaluar el riesgo de aspiración, el hilio intestinal y los cáusticos. El purgante salino se administra para acelerar el tiempo de evacuación intestinal del tóxico absorbido al carbón activado. Por ejemplo, hidróxido de magnesio. En general se administra 1 hora después del carbón activado y en caso de que se administre carbón activado seriado, se da solamente de acuerdo a catarsis. En las contraindicaciones tenemos la insuficiencia renal. La irrigación intestinal total se puede realizar con un preparado con polietilenglicol, preparados que utilizan muchas veces en los servicios de radiología. En caso de un tóxico que no pueda ser absorbido por el carbón activado, se puede utilizar este método. Los casos son los metales, que no absorben al carbón activado, como el litio, el hierro, y en algunos casos de los llamados body packer asintomáticos, pero esto hay que evaluarlo con mucho cuidado en las personas que han ingerido estos paquetes que contienen en general cocaína. La alcalinización urinaria se puede utilizar para aumentar el pH urinario ante ciertos tóxicos, como es el fenobarbital o los salicilatos, en lo que se denomina la trampa iónica. La hemodiálisis se verifica en cada paciente para ver si presenta o no la indicación de la misma. Como se mencionó antes, la mayor parte de las intoxicaciones no cuentan con un antídoto. Existe un número de antídotos de los que podemos nombrar algunos ejemplos, como puede ser la claridoxima, que se utiliza en las intoxicaciones por órganos fosforados. Se utiliza como inyectable, pero luego de estabilizar al paciente con oxígeno y con un goteo continuo de atropina, la misma se puede administrar sobre todo en las primeras 24 horas de la intoxicación, antes del envejecimiento de la enzima. Estamos hablando de la colinesterasa. La N-acetilcisteína se administra ante una intoxicación por paracetamol o acetaminofén, como lo denominan los países sajones. Se utiliza en solución por vía oral, aunque también existe la inyectable que fue desarrollada en Reino Unido. Luego de la intoxicación, la máxima efectividad de esta acetilcisteína se encuentra en las primeras 8 horas. Luego la efectividad decae en las primeras 24 horas. Se indica de acuerdo a la cantidad ingerida de paracetamol y la concentración en sangre en las primeras 24 horas. Esta concentración que se hace por laboratorio es útil solo cuando la ingesta fue única. Si la ingesta fue mayor de una, ya no tendría utilidad. Se indican intentos de suicidio que incluyen sospecha de paracetamol, no importa el relato de la cantidad y el tiempo de ingesta, porque la anamnesis no es confiable. El alcohol etílico es otro de nuestros antídotos que se administra ante una intoxicación por alcohol metílico o dietilenglicol, ante la sola sospecha de los mismos. Tal es el grado de toxicidad de estos compuestos que primero comienza a administrarse el alcohol etílico hasta descartar esta intoxicación. Se utiliza diluido por vía oral, sonda nasogástrica, utilizando bebidas alcohólicas de alta gradación que se pueden mezclar con jugo de naranja, por ejemplo. También se puede administrar en goteo intravenoso de alcohol etílico puro en caso necesario, diluido por supuesto, en general al 10%. Y como conclusión, este tema es muy amplio, como habrán visto, solamente hemos dado algunos ejemplos de intoxicaciones, por lo cual se recomienda fuertemente que los cuadros sean parte de los diagnósticos diferenciales desde un principio,
al ingresar el paciente al hospital y no luego de descartar otras patologías, porque de esa manera podemos contar con muestras biológicas para el diagnóstico, debido a que con el tiempo se van negativizando, y poder también instaurar un tratamiento más apropiado. Muchas gracias.